Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, el elemento CB de la prensa de banco mostrada en la figura ejerce sobre el bloque B una fuerza P dirigida a lo largo de la línea CB. Si la componente horizontal de P debe tener una magnitud de 260 libras, determine la magnitud de la fuerza P y su componente vertical. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que tenemos una fuerza P que va en esta dirección que se aplica sobre este bloque. Ahora, de esa fuerza nos dice que tenemos la componente horizontal de 260 libras. Recordemos que todas las fuerzas tienen dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. En este caso, lo que nos está diciendo es que la componente horizontal de esta fuerza es de 260 libras y justo lo que nos pide es encontrar cuál es la componente vertical de esta fuerza, que para este caso lo podemos llamar PY y la fuerza la nombran P. Tenemos una fuerza P con dos componentes, la fuerza PY y la fuerza de 260 libras. En un inicio podría parecer un poco confuso este tipo de ejercicios porque generalmente lo que hacen cuando nos piden las componentes es tener una fuerza y calcular sus componentes. Y en este caso tenemos una componente y tenemos que calcular la fuerza y la otra componente. Podría parecer confuso porque es un poquito al revés, pero en realidad es exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es acordarnos de que tenemos este ángulo de aquí, el ángulo de 50 grados. Entonces, si nosotros tuviéramos este ángulo de 50 grados, imagínate que tuviéramos que sacar la componente de P. Si sacáramos la componente de P, la componente horizontal sería igual a P, que multiplica al seno de 50. Entonces, P seno de 50 sería la componente de P y pues el ejercicio ya nos dice que la componente de P vale 260 libras. Entonces estos dos son iguales. Tendríamos que P por el seno de 50 tiene que ser igual a 260 libras. Si por alguna razón te causa confusión el hecho de usar este ángulo de aquí, recuerda que siempre vas a poder sacar el ángulo de acá. Si tú determinas el ángulo de acá, ¿cómo se hace? Recordemos que para determinar el ángulo hay que sumar los ángulos internos y la suma de los ángulos internos debe de dar 180. Entonces, teta más 50, que son estos dos ángulos que tenemos ahí, y este ángulo de aquí es un ángulo rectángulo, entonces sería más 90. Esto tiene que ser igual a 180. Entonces, teta nos va a dar 40 grados. Si nosotros utilizáramos ese ángulo de 40, entonces tendríamos que la componente horizontal sería P coseno de 40. Podemos expresarla como P coseno de 40 o P seno de 50. Ambos casos nos da exactamente lo mismo. Entonces, si para ti por alguna razón se te facilita hacerlo con alguna de los dos, hazlo así. Simplemente recuerda que si utilizamos el 50 vamos a tener que tener seno de 50. ¿Por qué? Porque este sería el cateto opuesto para este ángulo de 50. Y si utilizamos el ángulo de teta, tendremos que usar coseno. ¿Por qué? Porque este sería el cateto adyacente utilizando el ángulo de 40. El procedimiento a continuación es exactamente igual independientemente del ángulo que se ocupe. Entonces yo voy a seguir con el ángulo de 50, pero si por alguna razón eso te confunde, puedes usar el ángulo de 40 sin ningún problema. Entonces tenemos aquí que P por seno de 50 es igual a 260 libras. Lo que tendríamos que hacer es despejar P. P va a ser igual a 260 libras entre el seno de 50. Entonces tendríamos que P nos daría igual a 339.41 libras. Esta sería la primera respuesta de nuestro ejercicio. Es simplemente el valor de P, que es de 339.41 libras. Vamos a determinar ahora el valor de PY. Ya que tenemos el valor de P, entonces PY es muy sencillo determinarlo. Sabemos nosotros que PY va a ser igual a P, que multiplica al coseno de 50.
O si por alguna razón se te complica con el ángulo de 50, ya sabíamos que este ángulo de acá es un ángulo de 40 grados, entonces esto sería lo mismo que P seno de 40. Independientemente de si utilizas coseno de 50 o seno de 40, es exactamente lo mismo. Entonces, yo lo voy a hacer con el de 50 porque lo usamos también en el pasado. Entonces, tendríamos que PY sería igual a 339.41 que multiplica al coseno de 50. Con esto tendríamos que PY o la componente vertical de P va a ser igual a 218.17 libras. Esta sería la segunda respuesta de nuestro ejercicio. Por un lado tenemos que la fuerza P es de 339.41 y la componente vertical es de 218.17. Este sería el procedimiento que tenemos que hacer para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.